Hola a todos y todas. Hoy vamos a empezar a hablar un poquito de estadística. Para hacer un estudio estadístico, lo primero que necesitamos escoger es sobre qué población vamos a hacer nuestro estudio. Por ejemplo, pues uno puede hacer un estudio sobre intención de voto en unas elecciones, pues por ejemplo, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y entonces pues nuestra población serían todos los habitantes de la región de Murcia que tienen derecho a voto. Nosotros podemos hacer una encuesta sobre la actividad deportiva favorita de los alumnos del IE El Carmen y para hacer un estudio estadístico sobre el tema, y entonces nuestra población serían pues todos los alumnos del IE El Carmen. ¿De acuerdo? Eso es la población, el conjunto de los elementos sobre los cuales queremos hacer nuestro estudio estadístico. ¿Qué pasa? Que a veces la población es inabarcable. Yo no puedo preguntar para hacer un estudio estadístico a todos los españoles con derecho a voto que van a votar en las elecciones. Para eso ya está la infraestructura de las propias elecciones, ¿no? Pero hacerlo como estudio estadístico pues es inabarcable. A lo mejor yo tampoco puedo, o no me es fácil, es demasiado grande preguntar a todos los alumnos del IE del Carmen. Entonces, cuando la población es excesivamente grande o difícil de localizar o, bueno, por distintos motivos, muchas veces lo que se hace es el estudio estadístico, los datos que se recogen únicamente de un trocito de la población que se llama muestra. Entonces la muestra sería, como dice aquí, un subconjunto, una parte, un trocito de la población, extraído de la población, cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. ¿Qué es eso de inferir? Pues eso es que yo hago el estudio sobre una muestra. Por ejemplo, yo cojo de los, no sé, 800 alumnos que puedes tener el IE del Carmen, a lo mejor yo cojo, pues no sé, 60, cojo una muestra de 60, que la tengo que coger aleatoriamente, aunque de eso ya hablaremos luego. Cojo una muestra de 60 y a esos 60 les pregunto sobre su actividad deportiva favorita. Recojo esos datos, hago mi estudio estadístico y resulta que de esos 60, el 25 o el 30% dicen que su actividad deportiva favorita es el fútbol. Bueno, pues yo esos datos los puedo extrapolar, puedo inferir de esos datos que el 30% aproximadamente de los alumnos del IE del Carmen prefieren el fútbol. Si la muestra está bien escogida, el margen de error va a ser bastante estrecho. A lo mejor no es el 30%, a lo mejor es entre el 25 y el 35%, pero el margen de error, si la muestra está bien escogida y es de un tamaño aceptable, el margen de error va a ser bastante pequeño. ¿Vale? Se pueden extrapolar las informaciones que se recogen sobre una muestra, se puede extrapolar esa información y aplicarla a toda la población. Y luego, bueno, el individuo es cada uno de los elementos que forman la población o la muestra, cada uno de los habitantes de la región de Murcia con derecho a voto, cada uno de los alumnos del IE del Carmen, en los ejemplos de los que hemos estado tratando. Aquí os he puesto unas cuantas imágenes de estudios estadísticos representados de distintas formas. Aprenderemos a hacer estas representaciones, diagrama de sectores, diagramita de barra, histograma, todo esto aprenderemos a hacerlo. Y fijaos, aquí están hablando del número de capturas de 120 pescadores. Aquí están hablando del peso de las mochilas de 30 alumnos, es decir, aquí el estudio, la población son 30 alumnos, aquí la población son 120 pescadores y lo que se estudia es el número de capturas aquí y aquí el peso. Y aquí pues se estudia la bebida favorita o la bebida escogida por 40 amigos en una fiesta. Aquí la población y la muestra son 40 amigos. En todos estos casos parece que la población y la muestra coinciden, es decir, se ha hecho el estudio sobre toda la población. Esto, pues como ya he dicho antes, no siempre se puede hacer. Luego, después de tener claro sobre qué población quiero hacer mi estudio estadístico, lo siguiente que necesito es saber qué es lo que quiero estudiar, qué variables quiero estudiar, qué cualidades, qué cosas quiero estudiar sobre esa población. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a recurrir a los ejemplitos de antes otra vez, que acaban de aparecer ahí. Y bueno, fijaos, esta variable de aquí, el número de capturas, es una variable que es de estudio que es numérica, ¿verdad? 120 pescadores capturan una cantidad de peces, capturan 2 peces, 3 peces, 50 peces, 100 peces, 4 peces y medio no capturan, ¿verdad? 4 peces con 75 no capturan tampoco, ¿verdad?
Bueno, pues este de aquí, este estudio estadístico, es un estudio estadístico que ha escogido una variable cuantitativa, porque es numérica, discreta, porque solo puede tomar valores aislados, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 0, el 2,25 no lo puede tomar, ¿vale? Esta otra de aquí, esta gráfica, este histograma de un estudio estadístico, me habla del peso de las mochilas de 30 alumnos. El peso también es una variable cuantitativa, también es numérico, ¿verdad? Pero el peso sí que puede tomar todos los valores de un intervalo, desde 0 hasta, al parecer, lo más que pesan las mochilas son 10 kilos. Parece aquí, ¿verdad? Pues desde 0 hasta 10. La mochila puede pesar cualquier numerito, ahí sí que hay decimales, ¿verdad? Por lo tanto, en este caso, la variable estadística que se estudia sería cuantitativa y sería continua. Y luego nos vamos al último caso. En este último caso, fijaos que el objeto de estudio, la variable estadística elegida, no es cuantitativa. No es cuantitativa. Las respuestas a mi estudio estadístico, a mi encuesta que yo haría para recoger los datos, no son números, son Coca-Cola, Fanta de limón, Fanta de naranja, gaseosa. Pues estas variables estadísticas, cuya respuesta, digamos, no es numérica, que lo que estoy estudiando no es numérico, son cualitativas. Cualitativa de cualidad, cuantitativa de cantidad. ¿De acuerdo? Las encuestas de intención de voto, por ejemplo, son cualitativas. Yo no respondo 1, 2, 3, 4, respondo, pues, no sé, Ciudadanos, PSOE, PP, lo que sea. El partido que sea, los verdes, lo que sea que yo vaya a votar. Entonces también sería cualitativa, igual que la que he dicho del deporte favorito, también sería cualitativa. Bueno, entonces, en general, ¿cómo son los pasitos que hay que ir dando para hacer un estudio estadístico? Pues como hemos dicho, primero, ¿qué queremos estudiar y en qué población lo queremos estudiar y qué muestra vamos a escoger? Esos son los pasitos sobre los que acabamos de hablar, los dos primeros. Elegir las variables a estudiar, es decir, venga, yo quiero hacer un estudio estadístico con una población que va a ser el alumnado del IES El Carmen, la muestra la voy a coger de un tamaño de 100 alumnos. ¿Y qué quiero estudiar? ¿Qué variables estadísticas voy a estudiar? ¿Qué quiero estudiar? Quiero estudiar lo que hacen sus estudiantes en el tiempo de ocio, por ejemplo. Y para estudiar qué hacen los estudiantes en el tiempo de ocio, ¿qué variables estadísticas puedo estudiar? Pues mira, puedo estudiar la cantidad de horas que dedican los alumnos al estudio, la cantidad de horas que dedican los alumnos a la música, la cantidad de horas que dedican los alumnos al deporte, el deporte favorito de los alumnos, la música favorita de los alumnos para escuchar. Puedo también hacer otra pregunta que sea ¿cuál es tu actividad de ocio favorita? Y incluir ahí distintas respuestas como juegos de mesa, tiempo con los amigos, bailar, no sé, lo que se os ocurra, en fin. El caso es que se pueden diseñar distintas variables estadísticas enfocadas a investigar eso, un estudio estadístico sobre cómo gastan los alumnos del IES El Carmen su tiempo de ocio. Luego viene la recogida de datos. La recogida de datos es que una vez que yo tengo clara mi población, mi muestra, qué quiero estudiar y cómo lo voy a estudiar, con qué variables, tengo que ver cómo recojo los datos. Eso normalmente se suele hacer o bien con una encuesta en la que yo pregunto a las personas en persona o por teléfono o con un Google Docs o algo así. O bien hay veces que uno puede coger y ir a buscar los datos porque los datos ya están ahí. Por ejemplo, hay muchísimos datos sobre la población española que están ya en la página web del INE, del Instituto Nacional de Estadística, y uno solo tiene que ir y buscarlos. Si yo, por ejemplo, quiero a lo mejor hacer algún tipo de estudio sobre matrimonios, nacimientos, defunciones, divorcios, toda esa información está en los registros, se puede buscar, se puede solicitar, ¿vale? Pero realmente el método de recogida de datos más habitual es pues preguntar, hacer tus encuestas a tu población y preguntar. Siempre que tu población sea de las que se le puede preguntar. Si nuestra población son, no sé, los tornillos que fabrica una empresa, entonces ya el método de recogida de datos puede ser pelín distinto. Bueno, después organizaremos esos datos en tabla. Esto lo vamos a aprender muy pronto, cómo podemos organizar toda esa información que hemos recogido con nuestra encuesta o con nuestra búsqueda de datos de cualquier tipo y luego organizarla en tablas que luego nos sirvan para extraer ciertas conclusiones.
Una vez que hemos organizado los datos en tablas, vamos a calcular parámetros. Esto también lo veremos más adelante, el cálculo de ciertos parámetros que nos dan información sobre el estudio estadístico, como son la moda, la media, la mediana, la desviación típica. A lo mejor os suenan un poquito esos nombres, quizá, ya veremos. Después se hace una representación gráfica que ilustre los puntos más importantes de nuestro estudio estadístico. Representaciones gráficas pues como las que hemos visto en los ejemplos de antes, esos diagramitas de barras, esos diagramas de sectores redondos tan bonitos, todo eso. Y por último, se interpretan todos los datos, todos los datos de todos los parámetros y todas nuestras tablitas de información y se extraen conclusiones, se interpreta el estudio estadístico y se cuentan las conclusiones. Todos estos pasitos son de manera muy resumida lo que se hace cuando uno quiere hacer un estudio estadístico. Ahora vamos a ver una parte importante que es cuándo tenemos que usar una muestra, es decir, cuándo no podemos recoger la información de toda la población, de qué tamaño debemos usarla, cómo la elegimos, todo esto son preguntas muy habituales. Y vamos a tratar de contestarlas en la medida de las posibilidades, teniendo en cuenta que estamos con estadística de tercero de la ESO, que nos vamos a ir a lo básico. ¿Cuándo utilizar una muestra? Pues bueno, pues cuando la población es muy grande, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Por ejemplo, pues yo no le puedo preguntar a todos los adultos de la región de Murcia qué es lo que van a votar, es imposible. Cuando la población es difícil de controlar, por ejemplo, dice si se desea estudiar el número de veces al mes que cada cliente acude a unos grandes almacenes. Bueno, pues es complicado controlar eso, por eso en este caso a veces se elige pues es una muestra pequeñita. Cuando el estudio de las variables requiere un proceso muy caro o destructivo, por ejemplo, si queremos saber la duración real de un nuevo tipo de pila, pues claro, para saber eso, la forma de recoger los datos, ¿cuál es? Pues utilizarla hasta que se gasten, ¿verdad? Entonces, estamos destruyendo el producto cada vez que cogemos uno como muestra, entonces es mejor coger una muestra pues lo suficientemente grande como para que nos dé información, pero al mismo tiempo lo más pequeña posible para no desperdiciar. Bueno, ¿y cómo seleccionamos esa muestra? Eso es lo más importante. ¿Y de qué tamaño? Bueno, pues el tamaño de la muestra vamos a empezar por ahí. Importar importa, pero, aunque parezca mentira, con muestras muy pequeñas se pueden extraer conclusiones muy válidas para toda la población. Por ejemplo, fijaos, dice, para pronosticar el resultado de unas elecciones en un país con millones de electores, puede bastar una buena muestra de 3.000 individuos, solo 3.000 individuos, para pronosticar con bastante poco margen de error el resultado de unas elecciones en un país como el nuestro, que a lo mejor tiene, pues no sé, 30 millones de electores. Igual me estoy quedando un poco corta, no lo sé, o larga. Bueno, es bastante sorprendente esto, pero es así. Luego, esto es lo más importante. Para que la muestra sea válida es necesario que se seleccione aleatoriamente, al azar, y que todos los individuos de la población tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Cuidado con esto, que es muy difícil sesgar la muestra sin querer. Sesgar la muestra, que la muestra sea sesgada, significa que no es completamente aleatoria. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero hacer esto que os he comentado, ¿no? Una encuesta a los alumnos del IE El Carmen. Y entonces yo pido colaboración voluntaria a los alumnos que quieran colaborar y decido que los alumnos que quieran colaborar tienen que venir a rellenar la encuesta, pues por ejemplo, a la hora del recreo. Bueno, pues la muestra ya está sesgada, porque solo los alumnos que realmente tengan bastante interés por ayudar y que no les importe perder ese tiempo de recreo, van a venir a rellenar la encuesta, el resto no. Ya estoy metiendo un sesgo, ya estoy seleccionando de alguna manera a los alumnos que van a participar en mi encuesta. Mal. Igualmente, si les pido que la rellenen 5 minutos antes de entrar a clase, si yo llego a las 8 menos 5 y hago mi encuesta entre los alumnos que han llegado temprano al instituto, pues también estoy introduciendo un sesgo. ¿Cómo no voy a introducir un sesgo? Pues si yo cojo a lo mejor por orden el orden alfabético de los alumnos del instituto y cojo y empiezo a tirar dados y a decir números al azar hasta que junto 60 o 70 números y entonces me voy al orden de lista y voy cogiendo por número pues los numeritos que me han salido. Pues así sería una muestra verdadera y totalmente al azar. Luego me tendría que ocupar yo de encontrar el momento de pasarle la encuesta a cada uno de esos alumnos. Pero si no,
Si yo me voy, por ejemplo, a hacer la encuesta a clase de francés, pues ya estoy metiendo otro sesgo, alumnos de francés. Si me voy al bachillerato, pues desde luego estoy metiendo un sesgo ahí bien gordo de edad, porque no le estoy pasando la encuesta a los alumnos de la ESO. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil sesgar la muestra sin darte cuenta. Hay que asegurarse de que absolutamente todos los individuos de la población tienen las mismas probabilidades de ser seleccionados para rellenar la encuesta y formar parte de mi muestra. Bueno, y por último, ¿qué conclusiones podemos extraer del estudio de una muestra que sean aplicables a toda la población? Bueno, pues como os dice aquí, la respuesta a esa pregunta es complicada. En cursos más avanzados, si seguís estudiando estadística en bachillerato, pues bueno, pues empezaréis a hablar de intervalos de confianza, empezaréis a hablar de, bueno, de cosas un poco más concretas y más matemáticamente fundamentadas, digamos. Pero bueno, en este curso simplemente nos conformamos con que sepáis que las conclusiones que se extraen para la población a partir de una muestra son aproximadas, tienen un pequeño margen de error. Como dice ahí, por ejemplo, dicen las próximas elecciones ganará el candidato X con aproximadamente un 56% de los votos. Dice, y esta afirmación la realizamos con un margen de error del 5%. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, que a lo mejor es con un 51% o con un 61%, no sabemos. Pero ahí alrededor del 56 seguramente va a estar. Y con esto hemos acabado el vídeo sobre población, muestra y variables estadísticas.